Bueno, bienvenidos a todos a nuestra clase número 8 con Blueberry Markets y Paula Chávez, donde estamos desde los principios aprendiendo conceptos supremamente básicos. Por ahora vamos en esta línea para llegar a un sustento mucho más sólido y de esa forma entender un poco más qué significa cada concepto y no quedemos ahí como muy baratos. Entonces comenzamos, estamos hablando del universo de activos financieros y estamos hablando del mundo de las materias primas. Ya hemos hablado un poco de divisas, de materias primas. No queremos, digamos, que especificar todos los conceptos, simplemente pues tener claridad de lo que estamos viendo para que a futuro pues digamos que sí podamos profundizar muchísimo más. Entonces, teniendo en cuenta eso, comencemos con esta clase número 8, donde estamos hablando de materias primas. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos hablando de materias primas, ya estamos hablando del oro, del petróleo, de los granos, hay lo que ustedes quieran. Esto que hablamos como materias primas, nos estamos refiriendo más específicamente a lo que en los mercados bursátiles se le llama un mercado de commodities. Esto está muy, digamos que está muy correlacionado con la bolsa de Estados Unidos, sobre todo la bolsa de futuros, donde realmente se transan, digamos que los bienes correlacionados con este tema. Y aquí vamos a ver la bolsa que hemos escuchado, no sé si la han escuchado por ahí, la CME. Digamos que ahí es donde se centraliza y estamos viendo cómo se centraliza todas las órdenes de futuros, sobre todo del mercado más grande del mundo que es en Estados Unidos. Entonces, muy interesante aquí porque vamos a ver que, y ahí más adelante vamos a hablar más específicamente de los futuros, pero aquí es donde estamos diciendo, bueno, y si una persona a nivel mundial, aquí es donde está el comercio internacional, digamos, de materias primas. Entonces estamos hablando de cuando necesita los petroleros vender su petróleo, o el oro, o el café, o el azúcar, o el agua, así no lo creas, el agua es una de las materias primas y me puedo cansar de decirles materias primas, o sea, es decir, casi todos los alimentos pasan por aquí. Muchos países también como Colombia y otros países también tienen bolsas y no se llama bolsa de valores, sino que se llama bolsas mercantiles, donde estamos negociando todo este tipo de activos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, súper importante, empezamos a ver lo que se llama el mercado de futuros, donde digamos que yo necesito vender mi petróleo, vender mi cacao, vender cualquier tipo de activos estos a futuro, porque yo sé que mi cosecha sale en 3 meses, en un año o en 6 meses. Entonces, desde hoy, el día de hoy, yo como vendedor de esta materia prima, lo que estoy buscando es garantizar el precio del precio que voy a recibir de ese activo desde hoy. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Una de las formas que se hace es a través del sector bancario, donde lo que yo hago es llamo a una mesa de dinero, le digo, señor, estoy necesitando para tantos meses X dólares, en dado caso que yo sea comprador o en dado caso que yo sea vendedor, estoy necesitando que ustedes me compren estos dólares a futuro. ¿Qué quiere decir eso? Aquí estamos hablando más del manejo de caja que ellos hacen, pero para esto se hace con el propósito de garantizar precios fijos para dentro de 3 meses o 6 meses y no tener sorpresas sobre lo que pueda ocurrir. Ustedes saben que el precio de todos estos activos es sumamente fluctuante y eso hace pues que yo quiera de cierta manera garantizar o lo que voy a recibir o lo que voy a tener que pagar, cualquiera de estas dos cosas. Entonces, uno de los mecanismos, digamos que para vender yo mi producción o para yo comprar la producción de alguien más, yo necesito llamar, puedo pactar contratos de futuros, es decir, no estoy negociando bajo el precio de hoy, spot, es decir, yo compro hoy o yo vendo hoy y hoy mismo me entregan la mercancía, sino que yo compro o vendo a un futuro, en un futuro donde tenga esa materia prima porque ya salió la cosecha, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta eso, empezamos a ver que en el mercado de futuros tenemos vencimientos de esos contratos trimestrales, etcétera, dependiendo de la bolsa que estamos revisando, pero normalmente están correlacionados a trimestrales. Y ya teniendo en cuenta eso, yo sé que en 3 meses ya vendí digamos que toda la materia de producción que tenga, ¿sí? Entonces, esto está más correlacionado a este mercado. Y ahí vemos la fluctuación pues que estamos teniendo en el oro, en el petróleo, ya sabemos que la guerra, el clima afecta muchísimo, digamos que al mercado de commodities. Y algo que es muy importante, miren que acá dicen que divisas y materias primas, Forex para intercambio de monedas y como commodities como oro, petróleo y granos. Hoy en día, digamos que en los mercados de Forex se mueve muchísimo el oro y también se mueven también bastantes divisas. Pero lo que quiero que entiendan es que hay un mercado atrás de esto que es el mercado real transaccional de este tipo de activos y algo súper importante es que no necesariamente cuando yo compro el contrato de oro a futuro, necesariamente voy a recibir el oro. Eso es algo súper importante que necesitan entender. Y es que, ¿qué quiere decir?
yo puedo pactar ese tipo de contratos deliveries o non-deliveries, se llaman así. ¿Qué quiere decir? Delivery simplemente es que me van a entregar el producto, es decir, como decir un domicilio, a mí me llega efectivamente el oro, a mí me llega el petróleo, efectivamente yo entrego los dólares que se necesitan por esto. Y non-delivery, ¿qué quiere decir? Que no va a haber domicilio, digamos, de la materia prima, y lo que va a ocurrir ahí es que simplemente vamos a hacer un diferencial financiero. A la final nunca me entregas el oro, a la final nunca me entregas el petróleo, y ahí lo que vamos a entrar a hacer es que en ese punto estamos hablando más que todo es que vamos a entregar un diferencial financiero, ya sea sobre el activo, el valor del activo. Si pactamos un precio y está por encima o por debajo, sacamos las diferencias. Más o menos por ahí va el tema de todo este asunto, no se estresen, lo que quiero que entiendan es que sí hay un mercado real detrás de esto, y ya cuando estamos hablando de Forex, o digamos que todo el mundo también de CFEs, donde se negocia también bastante esto también se puede negociar no netamente sobre futuros, también se puede negociar sobre ETFs, no sé si lo hemos hablado y si no vamos a, digamos que a profundizarlo, donde estamos hablando que hay ETFs, es decir, canastas en la bolsa de Nueva York que replican el movimiento ya sea del oro o que replican el movimiento del petróleo o que se crean canastas donde yo puedo meter muchos activos dentro de la misma canasta, oro, plata, granos, etcétera, como una canasta de commodities general. Entonces, teniendo en cuenta esas dos variables, hay muchas formas de negociar las materias primas, como se les puede decir, y por CFEs en el mundo, digamos que de CFEs, el oro es uno de los activos más apetecidos porque ha tenido muy buen rally para los últimos periodos. Pero mucho cuidado, señores, porque esto que estamos hablando de materias primas está más que todo correlacionado. Denme un segundo, por favor, que estoy verificando algo. Exacto, vamos bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que les quería mencionar es que cuando estamos hablando de materias primas, eh, lo más importante que debemos tener en cuenta, digamos, que se mueve a través de ciclos de materias primas o ciclos que se pueden llamar ciclo de materia prima o ciclo de emergentes. Como lo quieran, digamos, nombrar, es el mismo ciclo, es un ciclo muy similar, donde de cierta manera el mercado, y eso ya es un tema de ciclos bursátiles que podemos ir profundizando más adelante, y es simplemente cómo se mueve el activo. Tiene épocas en las que sube, épocas en las que lateraliza, épocas en las que cae como cualquier mercado, pero no hablamos de ciclos macroeconómicos, sino un ciclo de negociación bursátil que se puede ver en los patrones cuando uno negocia este tipo de activos. Entonces, en ese punto en el que nos encontramos, digamos que desde el año más o menos 2022 estamos dentro de ese ciclo y por eso es muy normal ver cómo los emergentes, las monedas de mercados emergentes como, digamos, como China, también puede ser Corea, Colombia, Brasil, economías emergentes empiezan a moverse muy bien sus tasas de cambio y asimismo está correlacionado con las materias primas. Extrañamente, obviamente, la mayoría de estos países emergentes, sus economías dependen muchísimo de los ingresos que tienen por materias primas. En el caso de Colombia, por ejemplo, Colombia tiene un ingreso muy alto por temas de petróleo. Y así, pues vamos a ver que cada economía emergente tiene un ingreso muy fuerte también por materias primas. Entonces, teniendo en cuenta eso, si las materias primas de, digamos que de estos que estamos hablando, empiezan a tener muy buen desempeño y empiezan a cotizarse bien, eso hace que estas economías emergentes generen muchísimo más recursos porque le entra más dinero a su país como si fuera una persona que está vendiendo mucho más y de esa manera al tener mejores ingresos, digamos que su moneda de referencia tiene de mejor movimiento y tienden a tener una reevaluación, como lo podríamos llamar. En el mercado de precios de divisas lo podríamos decir que es decir que la moneda está cayendo, está teniendo mucha más fuerza respecto al dólar. Eso es lo que quiero que entiendan. Cae, pero lo que quiere decir es que se está fortaleciendo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya empezamos a entender este mundo y vamos a entrar un poquito a mirar cómo podemos ver este tipo de activos ya en pantalla y en el mercado transaccional. ¿Listo? Entonces, miren acá lo que estamos evaluando. Vamos a buscar, entonces, el activo de referencia se busca como XAUUSD. Vamos a hacer un ejemplo con el oro, que ustedes saben que pues es un activo muy interesado por parte de la mayoría del mercado para negociar, ¿no? Esperen un momento que lo estoy buscando aquí, mírenlo acá. Entonces, miren lo bonito de este activo, está teniendo muy buena proyección. Vamos a quitar esta linecita porque pues nos está interfiriendo ahí el gráfico.
Entonces, quiero que vean, y lo vamos a ver a un mayor largo plazo para que ustedes empiecen a entender, a familiarizarse de cómo se ve este tipo de activos. Miren el buen desempeño que estamos viendo, ¿sí? Obviamente aquí no tenemos, digamos que este proveedor de precios como Blue no está desde el pasado, pero empezamos a ver lo que les decía, empezamos a ver un muy buen desempeño. No quiere decir que el macrociclo siempre sea perfecto, pero sí empezamos a ver desde noviembre del 2022 una tendencia bastante fuerte y creciente. Entonces, esto es a lo que me refería con el macrociclo de materias primas. Y bueno, obviamente aquí hay muchas más cosas por entender, pero pues no podemos irnos tan a fondo. Y normalmente miren cómo está haciendo este retroceso tan interesante y ahora estamos pendientes de la confirmación estructural para que continúe el alza o definitivamente vaya a caer. Eso ya va a ser un estudio más de estructuras que miraremos mucho más adelante, digámoslo, para que entendamos mucho mejor. Pero lo que quiero que entiendan es que materias primas podemos evaluarlas como el XAU, USD, que estamos haciendo la referencia de oro contra el dólar, o podemos ver también, digamos que si queremos ver más en referencia a cómo funciona el petróleo, lo podemos buscar en algunas plataformas como uso, ¿sí? Es normalmente como el nombre que se le denomina, pero digamos que si yo quiero ver cómo se desempeña más que todo el petróleo como tal, el futuro que se negocia en bolsa, nos vamos a ver correlacionados con este código CL1 y aquí esto lo pueden hacer en TradingView en esta herramienta que estamos usando, pero miren acá ya cómo empieza a verse en mensuales un activo como esto. Podemos ver cómo ha tenido fuertes movimientos, retrocesos y aquí nuevo movimiento, pero son activos de alta volatilidad y para la muestra podemos evaluar un poco más y aquí podemos detallar esto que ocurrió. Miren este movimiento y esto es algo muy interesante que ocurrió en la pandemia específicamente cuando el petróleo empezó a caer con esa fuerza tan impresionante. Miren, miren, miren esta caída tan enorme. Fue tan impresionante que esto fue real y el precio del petróleo alcanzó a cotizarse en valores negativos. Y uno dirá, pero ¿cómo es posible que algo se cotice en valores negativos? Es decir, que lo estaban regalando. Pues sí, algo muy particular que yo les estaba explicando es uno de los temas cuando yo estoy realmente comprando o vendiendo petróleo es que uno de lo que pasó en la pandemia fue que al vender yo petróleo, ¿cierto? El mercado digamos que la economía estaba paralizada y el precio del petróleo empezó a caer tan fuerte. ¿Por qué? Porque no habían compradores de petróleo porque el mundo estaba quieto, entonces no se necesita petróleo cuando se está quieto, energía, mejor dicho. Entonces, cuando estamos hablando de ese punto, quien quería, había muchísima oferta, y poca demanda. Y también entendamos algo muy importante. Los mismos productores, de cierta manera, podría decirse que estaba negativo porque podría decirse no, estaba negativo y se podría regalar, digamos, el petróleo porque los costos de almacenamiento eran sumamente altos. Entonces, como eran tan altos y como ustedes saben que los barriles de petróleo son tan grandes y requieren tanta capacidad de almacenamiento, había mucha oferta paralizada que no sabía, digamos, dónde colocarse. Entonces, por eso, con los futuros puede pasar este efecto que llegue a cotizarse negativo. Entonces, muy interesante para que lo tengan presente, que en los mercados de commodities esto es un efecto que podemos tener. Bueno, señores, no queremos tampoco, no, ahorita no vamos a mirar estructuras ni precios, algo así como tan complejo, porque hasta ahora estamos empezando a entender lo que son definiciones como tal de cada uno de los mercados para que empecemos a cada vez hacernos mucho más afín y a tener mucha más claridad sin estar corriendo, ¿listo? Entonces, señores, muchas gracias a todos por participar en esta clase. Nos vemos en una siguiente clase, en la clase número 9, donde ya vamos a empezar a hablar más de otro tipo de activos futuros, opciones, un poco más de, digamos, de derivados en general, que son activos mucho más complejos, y también un poco el tema de los CFDs. Bueno, entonces nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao.